Bien, vamos a continuar entonces ahora con infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver el enfoque del manejo. Ya es importante que recuerden que existen tres enfoques, según la norma técnica, para poder tratar las infecciones de transmisión sexual. Entonces, antes de hablar de esto, primero quiero recalcarles que infecciones no es lo mismo que enfermedades. Por eso antes eran las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Ahora la norma lo llama ITS, infección de transmisión sexual, porque no es necesario que aparezca la clínica. Recuerden que una infección es solamente cuando el agente entra y se reproduce dentro del huésped. Enfermedad es cuando ya ocurre una patogenia con signos y síntomas. Entonces la norma dice, vamos a hablar de infecciones porque no todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto?, van a manifestarse como tal en una enfermedad, o inclusive no todas están sexualmente relacionadas. Entonces por eso es que lo resumen y lo ponen como ITS. Ya ese es un dato que es importante, hace muchos años se ha hecho este cambio de nomenclatura. Entonces, según nuestra norma técnica que saca información de la OMS, existen tres tipos de enfoques para este tratamiento, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. El primero es un enfoque etiológico. Como ven el dibujo, el enfoque etiológico está orientado a identificar el patógeno de forma específica. Por lo tanto, van a tener que usar microscopios, cultivos, técnicas serológicas complejas y eso lo hace costoso. Sin embargo, todos sabemos por infectología que cuando tú diagnosticas el microorganismo, estás haciendo el tratamiento adecuado. Entonces, este es el que tiene la medicina basada en la evidencia más sólida. Pero, como diagnosticar etiológicamente toma tiempo, entonces es un proceso largo. ¿Y qué ocurre? Que al ser costoso largo, puede que mucha gente no se trate, no se atienda, porque todos sabemos que las infecciones de transmisión sexual son un tabú en la sociedad. E imagínate estar yendo al médico 2, 3 veces solo para que te diagnostiquen una infección de transmisión sexual. Probablemente mucha gente desista de ello, sin contar que es costoso. Sin embargo, toda vez que ustedes puedan, ya sea porque tienen los recursos o porque el paciente está comprometido, deberían hacer un manejo etiológico, porque es lo mejor. Bien, el segundo manejo es el manejo sindrómico. Ya el manejo sindrómico es el que sugiere la OMS. Sin embargo, voy a comentarles rápidamente sobre uno previo que es el manejo clínico. El manejo clínico, básicamente la norma técnica lo recoge porque es un manejo histórico, tradicional, ¿no es cierto? Basado en la experiencia de los médicos, ¿no? Le pongo un viejito, ¿no? Un médico viejito, porque siempre se han tratado las úlceras, las descargas con el ojo clínico, se puede decir así. No tiene medicina basada en la evidencia porque los enfoques de tratamiento son basados en diagnósticos etiológicos con cultivo, etcétera. Pero bueno, el ojo clínico funciona, pues no en úlceras, en descargas, pero no tiene evidencia sólida. Y hay muchos confusores ahora que está el VIH y el SIDA. Un paciente inmunosuprimido cambia la semiología de sus úlceras, cambia la semiología del cuadro clínico. Entonces, el médico puede confundirse. Por lo tanto, este enfoque clínico no es recomendado. No es recomendado. Entonces, frente a este escenario de que no podemos hacer el enfoque clínico y es muy caro y costoso y largo el enfoque etiológico, entonces la OMS nos plantea para los países que tenemos problemas en el sistema de salud, nos plantea el manejo sindrómico. ¿Ya? Un manejo sindrómico es obviamente más seguro que el clínico, es más seguro que el clínico, está basado en la evidencia como el etiológico, solo que su, su solidez es un poquito más baja o te dan sobretratamiento para cumplir con la medicina basada en la evidencia. ¿Ya? Pero igual es bueno, ¿correcto? Es fácil uso por el personal de salud, o sea, el personal de salud rápidamente se entrena en el manejo sindrómico y lo empiezan a utilizar de una forma más estandarizada. Por eso es el más estandarizado que hay, ya que en el manejo etiológico puedes hacer un manejo diferente para cada tipo de paciente en función de los gérmenes que descubras, mientras que en el manejo sindrómico todo es estandarizado porque se rige del síndrome. ¿Ya?
Se pueden tratar varias ITS a la vez. Como les dije, el manejo sindrómico, al evitar estar diagnosticando específicamente cada agente, te da tratamiento para todo. Entonces cubres todo, ¿ya? Y el objetivo principal, acá está bien grande, es en una sola consulta hacer el diagnóstico y el tratamiento. Ese es el objetivo principal. No perder tiempo y por ende no perder recursos y que ese paciente se trate. Ahora, ¿por qué es tan importante tratar a un paciente con una ITS? Al final alguno de ustedes se puede estar preguntando, Doc, nadie se va a morir por una uretritis o un flujo vaginal, ¿no? O hasta una úlcera, ¿no? O sea, bien difícil que termine en algo grave. El problema está en que las infecciones de transmisión sexual aumentan significativamente la transmisión del VIH. O sea, una mujer o un hombre con herpes, con descarga uretral, con una úlcera, tiene muchas más chances de contagiarse de VIH que una persona sana. Entonces, cuanto más tratemos las ITS, menos vamos a tener riesgo de propagación de VIH. Por eso es la importancia. El manejo sindrómico tiene un énfasis muy fuerte en educación, que lo vamos a ver más adelante, porque obviamente trata de prevenir nuevas infecciones. Y recuerden, y esto es un buen dato, el manejo sindrómico por definición tiene que haber signos y síntomas. Entonces no sirve para un asintomático. O sea, se le escapan todos los pacientes que tienen una infección, pero no están haciendo síntomas. Y el otro gran problema es que en el manejo sindrómico de la OMS, que está en nuestra norma técnica, no se habla de VPH, pero sí lo vamos a ver en la clase, solo que no es como sindrómico. No se habla de sífilis secundaria y de otras ITS más raras. Entonces, esas son las condiciones, las atingencias que deberían tener respecto al enfoque sindrómico. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste este manejo sindrómico, cuál es su componente. Entonces, lo primero que les dije es, se busca el diagnóstico en una primera consulta. ¿Ya? Lo primero que se quiere es que se diagnostique al paciente con los signos y síntomas en una primera consulta, ya sea un síndrome de flujo, de úlcera, de dolor abdominal, lo que sea. De tal forma que al diagnosticarlo ahí mismo, le puedo dar un tratamiento oportuno porque ese rato le voy a tratar y voy a ver que tome la pastilla o que se inyecte el antibiótico. Y como le estoy dando basado en la evidencia el medicamento, entonces va a ser muy eficaz, muy eficaz. Entonces de esa forma me aseguro que diagnostico y trato en la misma consulta. Y para cerrar esto, voy a hacer una atención integral, como lo dice la OMS, con las famosas 4C que han sido pregunta de examen. Ha sido pregunta de examen. ¿Cuáles son las 4C? Bueno, es un orden que puede cambiar dependiendo de lo que lo lea, pero lo primero es que les interesa que el paciente cumpla su tratamiento. Cumpla su tratamiento. O sea, se aseguren de ver que toma la pastilla o que se inyecte el antibiótico para tratar su síndrome. 2, nos encargamos de buscar a todos los contactos del paciente. Sus contactos en 30 días, 60 días, 90 días atrás, dependiendo de la ITS que estamos tratando. Porque si el paciente está infectado, probablemente sus contactos también lo estén. Y esto es muy importante porque los médicos del primer nivel llegan a conocer la historia de la vida sexual de sus pacientes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado ahí porque tú puedes saber que fulanito, que está casado con menganita, al final tiene relaciones sexuales con su vecina, ¿no? Porque los tratas a los 3. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado en la privacidad de los datos y en la capacidad de dar confianza al paciente para que te diga cuáles son sus contactos sexuales, ¿ya?
Obviamente, si no queremos que se vuelva a infectar, el tercer componente es darle condones, pues, ¿no es cierto? Se le puede dar 30 condones, 90 condones, bueno, la norma eso cambia según la conducta sexual del paciente, pero al final son gratuitos, se distribuyen y se le da para que evite contagiarse y contagiar, porque es el único método que previene las ITS. Y recuerden que la consejería, ¿correcto? Es un componente final y transversal porque la consejería te sirve para educar en el uso de condón, para educar en conductas sexuales de riesgo y para educar en el tratamiento. Entonces son las 4 Cs, cumplimiento, contacto, condones, consejería, que cierran el abordaje integral del manejo sindrómico. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí vamos a empezar los síndromes asociados a las infecciones de transmisión sexual. Y como puedes ver acá tenemos pues toda la lista, ¿no? Entonces acá les he puesto una lista de todos los síndromes que están en nuestra norma técnica, ¿no? Me gusta poner ese colorcito así, ¿no? Ese escaneado, ¿no? Para que les recuerde la norma técnica. Entonces nuestra norma técnica resume bien fácil, pone el nombre del síndrome, pone los síntomas, que recuerden que es lo que el paciente percibe, pone los signos, que es lo que puedes objetivamente ver en el examen, y pone la etiología más común que se podría pensar que tiene. Nunca se pone un examen diagnóstico, ¿no? Porque al final no es lo que se busca. Entonces tenemos el síndrome de flujo vaginal, el más frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? La paciente refiere que hay un descenso vaginal y ustedes pueden evidenciar el descenso en olor, en cantidad, y se ha visto que la causa más frecuente es vaginosis, luego puede ser tricomoniasis, luego puede ser candidiasis y eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Luego tienes el síndrome de descarga uretral en el varón. Recuerda que en la mujer el análogo de la descarga uretral sería la cervicitis, pero la cervicitis es algo raro y por eso nuestra norma técnica no lo incluye en su tabla de síndromes. Así que solamente lo hacemos para el varón, el síndrome de descarga uretral. ¿Ya? Entonces, de síndrome, el paciente se queja de que hay pus, secreción por el pene, ardor al orinar y se puede evidenciar la pus y secreción por el pene, ¿no? Como ven, la norma técnica confunde síntomas con signos. Bueno, es algo que ya conocemos de nuestra institución. Muy bien, entonces el MINSA siempre tiene problemas para hacer correctamente a veces sus normas técnicas. Muy bien, etiología, bueno, la clamidia es lo más frecuente, luego sigue gonorrea, pero hay otras causas no gonocócicas de descarga uretral, ¿no? Micoplasma, ureaplasma, etcétera, pero estos son los más frecuentes. Luego tenemos el síndrome de la úlcera. El síndrome de la úlcera genital, este es el más frecuente de todos, ¿correcto? Cuando juntamos hombre y mujer. Recuerden, si solamente es mujer, vamos a flujo, ¿no es cierto? Si solamente es hombre, podemos tener descarga. Pero cuando juntamos hombre y mujer, ganan las úlceras. Entonces, obviamente el paciente se queja de un dolor o algún prurito, algo, o a veces no se queja de nada. La cosa es que se ve una úlcera, ¿ya? Es el signo. Se pueden ver ganglios, ¿correcto? Dolorosos, palpables. Entonces estamos frente a un síndrome de úlcera, que ahí tienes la sífilis, el herpes, el chancroide, que son las principales, que son las agudas, y las más raras, donovanosis, linfogranuloma, que son crónicas, que también vamos a ver más adelante. Finalmente, tenemos acá ya unos síndromes un poquito más rebuscados, ¿correcto? Un poquito más rebuscados, y tenemos al famoso síndrome del dolor abdominal bajo. Entonces vamos con los síndromes un poquito rebuscados, como el de inflamación escrotal, que es un paciente que se queja pues, de dolor e inflamación en el escroto, que justamente es una epididimitis, ¿no? Es clamidia y gonorrea, pero que han llegado hasta el epididio. Y el bubón inguinal, que básicamente son ganglios inflamados y dolorosos, que obviamente se pueden ver, que están con un absceso y una fístula, y eso lo define como bubón. Ahí tenemos el linfogranuloma venéreo y el chancroide, ¿no? Que también vamos a analizar. Sin embargo, acá aparece un síndrome muy importante, que es el síndrome de dolor abdominal bajo, que sería el análogo a EPI, que también lo vamos a estudiar. Entonces, este sí es importante porque este es el único que puede comprometer la vida del paciente, ¿ya? Entonces, hay un dolor abdominal bajo, hay un dolor a las relaciones sexuales y luego en los signos se puede evidenciar el famoso dolor a la movilización de cérvix o anexos, y hay fiebre, puede haber un descenso vaginal, no es lo crítico, pero esto puede evolucionar hasta una peritonitis generalizada. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Los gérmenes siguen siendo clamidia, gonococo y aparecen también los anaerobios. Y recuerden que es polimicrobiana, ¿ya? Nuestro síndrome doloroso abdominal bajo. Entonces, debido a esto, este síndrome abdominal bajo lo estudiamos nosotros como EPI, porque es grave. No nos vamos a ir a desglosar el estudio sindrómico, sino nos vamos a ir como EPI, ¿ya? Mientras que en el resto vamos a estudiar tanto el sindrómico como el etiológico. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del síndrome de la úlcera genital. Vamos a hablar del síndrome de la úlcera genital, ¿correcto? Entonces, el síndrome de la úlcera genital, recuerden que, como les comenté, es el más frecuente de todos los síndromes porque juntamos clínica de varón y clínica de mujer, ¿ya? Entonces, el síndrome de úlcera genital incluye varón y mujer. Y se puede dividir, y es una forma inteligente de hacerlo, en etiología aguda, o sea, úlceras de menos de un mes, y etiología crónica, úlceras de más de un mes, ¿correcto? Entonces, en la etiología aguda, en las úlceras de menos de un mes, tenemos al herpes tipo 2, que es la causa más frecuente. Luego tienes la sífilis primaria, que hace muchos años estaba disminuyendo su incidencia, pero nuevamente está aumentando. Y tienes al Haemophilus ducreyi, que es mucho más raro. Recuerden que el Haemophilus ducreyi es un diplococo gram negativo, igual que el Haemophilus influenzae, que es bastante virulento, pero sensible a los antibióticos, ¿ya? Entonces acá les he puesto estos dibujitos para que se guíen. Este es el virión del herpes. Recuerden que la sífilis es causado por el Treponema pallidum, que es una espiroqueta. Y recuerden que el ducreyi es un diplococo, un cocobacilo, un cocobacilo gram negativo. Entonces, como ves acá son coquitos en forma bacilar, en algunos casos, gram negativos, intra y extracelulares. Ya, esa es la bacteria como tal. En cambio, las úlceras crónicas, aquellas que tienen más de un mes de duración, básicamente se circunscriben al granuloma inguinal, que también se conoce como donovanosis, porque el diagnóstico implica ver los cuerpos de Donovan en los macrófagos, ¿ya? Entonces, esta es una Klebsiella granulomatis, acá la tienes, es una Klebsiella granulomatis, esa es la bacteria responsable. Esta Klebsiella granulomatis hace una reacción en los macrófagos, que son los famosos cuerpos de Donovan. Esto solo puede ser diagnosticado por biopsia, ¿correcto? No tenemos forma de cultivarlo, no es fácil, va con biopsia. Y le llaman granuloma inguinal. Esta es una enfermedad rara, tropical, que ocurre en ciertos lugares, ¿correcto? Súper raro. Y luego tenemos el famoso linfogranuloma venéreo, que ese sí es causado por la clamidia trachomatis. Ya les dije, la clamidia es una bacteria intracelular sin pared que afecta a macrófagos y se ha visto más linfogranuloma venéreo en hombres que tienen sexo con hombres, HSHs. Y va bastante asociado a proctitis. ¿Listo? Bien. Entonces hablemos un poco de la clínica. ¿Cómo es la clínica de estas úlceras? Entonces la pregunta o la gran mayoría de preguntas de examen, toditas recaen sobre o bien la etiología, que ya hemos visto, o bien sobre la clínica. Pero la mayoría de preguntas son de la clínica. Entonces, por ejemplo, pregunta examen repetida. El herpes. ¿Cómo es el herpes virus tipo 2? El herpes, doc, tiene que tener vesículas, o sea, con contenido acuoso, ¿no es cierto? Como un exudado, ¿ya? Pequeñas, no son ampollas, son vesículas. Y tienen que ser de base eritematosa, porque eso implica una inflamación activa, ¿ya? No de base limpia, ¿no? Sería el molusco contagioso si la base fuera no eritematosa. La base eritematosa es herpes, ¿ya? Que se suelen agrupar en racimos.
porque el molusco contagioso no se agrupa en racimos, al contrario, es aislado. En cambio, este está agrupada. Y duele un montón, pues, ¿no? Es bien dolorosa, bien sintomática, da adenopatías e inclusive puede dar febrícula o hasta fiebre en la primera infección y puede dar disuria. ¿Ya? Sí da buena clínica el herpes, ¿ya? Y obviamente, como todo herpes, recae, recae y recae. Claro que la primera infección es peor que las demás, pero luego siempre recae. Muy bien. Pregunta de examen, sífilis. Sífilis primaria también se llama chancro duro. El chancro duro, como ven el dibujo ahí, claramente es una úlcera única, única. ¿Ya? En cambio el herpes era múltiple, esta es única. Es dura, por eso se llama chancro duro, es indurada. Y su base es limpia, no hay pus, porque la reacción que hace el treponema, y es pregunta de examen, es una reacción de células plasmáticas perivasculares, ¿correcto? Una respuesta que no es purulenta, no llama polimorfonucleares como tal. Y por lo tanto es indolora o poco dolorosa. Eso muestra cómo la sífilis, el treponema, ha hecho una simbiosis con el humano, que su punto de entrada es asintomático, apagado para el sistema inmune y le permite progresar en el cuerpo para pasar a sífilis secundaria. Esa es una evolución de la coinfección que ha habido o la infección que ha habido históricamente con esta bacteria. Y recuerden que los bordes, por la granulomatosis, por la granulación de las células plasmáticas, se elevan. Hay bordes elevados indurados. ¿Listo? Ese es sífilis primaria. Muy bien, ahora tenemos el chancroide. Justamente ese nombre quiero que lo recuerden, chancroide. Oide significa falso. Entonces, si el chancro verdadero, el chancro duro es de sífilis, el chancroide es su versión falsa. Entonces, ¿por qué? Porque si lo que era la sífilis era una úlcera dura, este será una úlcera blanda. Si la sífilis era única con la sífilis primaria, una sola úlcera, estas son plural, múltiples, el chancroide. Si era limpia, estas serán sucias, o sea, de base purulenta, ¿correcto? Con pus. Si eran indoloras, perdón chicos, vamos a apagar esto. Si eran indoloras o poco dolorosas la sífilis, estas son muy dolorosas. Es más, el dolor del herpes es mucho mayor, el dolor del chancroide es mucho mayor al dolor del herpes. ¿Ya? Entonces ahí tienes un ejemplo, múltiples úlceras, correcto, sucias, purulentas, dolorosas, blandas, chancroide. ¿Listo? Bien, entonces acá tienes la gran mayoría de preguntas de examen. Diagnosticar clínicamente las úlceras. Bien, ¿y cómo sería un linfogranuloma venéreo? Primero que nada es una úlcera crónica, o sea, tiene que estar por más de un mes, ¿ya? Y suele ser una ampollita indolora, una ampollita, que se ulcera y cura rápido, ¿correcto? Como tal, pero desarrolla un bubón, como ves acá, un bubón. Y se asocia a proctitis, como ves acá. Entonces es difícil diagnosticar el linfogranuloma venéreo porque es una ampollita indolora crónica que luego se ulcera, cura rápido y ¡plac! Al toque pasa a ser un bubón y en el caso de los HSH, proctitis. Entonces es el linfogranuloma venéreo, o esa es la clínica, mejor dicho, del linfogranuloma venéreo. En cambio, el granuloma inguinal, y esto también ha sido pregunta de examen, el granuloma inguinal o donovanosis, que les dije por los cuerpos de Donovan que se tienen que diagnosticar en la biopsia, se parece al chancroide. Eso quiero que entiendan. El granuloma inguinal se parece al chancroide, con la diferencia de que, si bien es cierto, son úlceras blandas, sucias, pero este es el dato que lo diferencia del chancroide. La donovanosis, como es crónica, se vuelve indolora, mientras que el chancroide es dolorosísimo. ¿Ya? La donovanosis es mucho más friable y sangrante. O sea, pasas ahí el hisopo y empieza a sangrar. Ese es un dato característico. Y el paciente tiene que ser de los trópicos.
no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad tropical. Entonces acá les he traído un caso extremo de donovanosis, como ven, úlceras múltiples, sangrantes, friables. Cuando sacas esta costra de acá, sale sangre, ¿no? En todo lado, en un paciente. A la ectoscopía pueden ver que es, ¿no?, afrodescendiente, porque es una enfermedad tropical del África, ¿ya? Del África. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué dice nuestra norma técnica de cómo deberíamos tratar estas úlceras? O perdón, claro, las úlceras, disculpen. Acá hay un error. Síndrome de úlcera genital. Sorry. ¿Ya? Entonces, ¿cómo deberíamos tratar las úlceras? Entonces, la norma técnica dice lo siguiente. Como yo voy a ver una úlcera, tengo que tratarla en la primera consulta, ¿verdad? Ya. Pero si yo voy a ver una úlcera, ¿no? Recuerden que hay herpes, sífilis, chancroide. Entonces, yo al herpes no le puedo dar antibiótico. Y es más, ni siquiera sé si es recurrente, porque el tratamiento solo sirve en la prima infección, ¿no? El aciclovir vía oral en las primeras 48 horas de la prima infección es lo único que tiene evidencia. Entonces, como eso es muy jalado de los pelos, la norma técnica dice, si tú ves vesículas, o sea, crees que es herpes, no lo trates, simplemente observa, hazle un RPR para descartar sífilis y controla en 7 días, que debería mejorar la clínica porque cura en 14 días. Esa es la lógica de nuestra norma técnica si es que vemos vesículas. Pero si es que no veo vesículas, o sea, probablemente no sea un herpes, sino una sífilis, un chancroide, entonces igual le voy a hacer su RPR para descartar sífilis, le voy a hacer un control en 7 días para ver cómo evoluciona, pero por si acaso voy a cubrir el espectro. Voy a cubrir sífilis y Ducrey con antibióticos empíricos. Entonces, la norma técnica sabe que la penicilina es el gold estándar para sífilis, sabemos que la penicilina es barato, sabemos que está accesible para todos, entonces vamos a darle penicilina G benzatínica 2.4 millones intramuscular, dosis única, ¿correcto? Salvo sea un paciente gestante, inmunosuprimido con factor de riesgo, que se puede dar una dosis semanal por 3 semanas, que fue pregunta de examen, ¿ya? Bien, y para cubrir al Ducrey basta una ciprofloxacina de 500, profe. Suficiente, suficiente. Y con eso lo cubres, ¿no? Ahora, pregunta de examen. Paciente alérgico a la penicilina que tiene sífilis. ¿Qué opción tengo para esta espiroqueta? La doxiciclina. A horario cada 12 horas por 14 días. Doxiciclina. Es la alternativa para todas las espiroquetas. Para treponema, para leptospira, para la borrelia. Esa es su alternativa. ¿Ya? Y si no puedo dar ciprofloxacina, por ejemplo, porque está gestando, le puedo dar acitro, ceftriaxona o eritromicina. Recuerden que el Ducrey es bastante sensible a todos los antibióticos. ¿Listo? Ese es el manejo según nuestra norma técnica. Muy bien. Consideraciones finales. Consideraciones finales. Nuevamente, por favor, les pido disculpas acá. Este es síndrome de úlcera, ¿no es cierto? Entonces, consideraciones finales. El paciente con herpes, como les dije, debería mejorar a la segunda semana, o sea, a partir de los 7 días ya va mejorando, y a la segunda ya debería estar curado, o máximo 3 semanas, ¿correcto? El resto de úlceras con tratamiento antibiótico debería mejorar en menos de una semana. Es mucho más notable la curación en las otras úlceras, en sífilis y en chancroide. Pero el contacto de una úlcera tiene que buscarse en 90 días. Recuerden, la descarga uretral era en 60. Acá es 90 días. ¿Y por qué 90 días, profe? Porque sífilis es una bacteria que se oculta del sistema inmune, se guarda en los ganglios y como les dije acá, la respuesta es una respuesta a inflamación citoplasmática perivascular de la sífilis, correcto, es un granuloma citoplasmático perivascular, un filtrado de linfocitos perivasculares que evaden el sistema inmune. Entonces puede pasar desapercibido mucho tiempo, por eso se busca hasta 90 días atrás los contactos, ¿ya? Si una úlcera no te mejora, ojo, se va a volver crónica, ¿no? Porque si la úlcera no cura en las primeras 2-3 semanas si no es herpes, o en la primera semana con antibiótico, como hemos visto acá,
va a cronificar. Entonces, si no mejora en un mes, se volvió úlcera crónica. Entonces, ahí tenemos que tratar al linfogranuloma y a la donovanosis. En este caso, la norma dice, sospechemos donovanosis y tratemos con doxi a horario por 14 días. Por 14 días, ¿ya? Este tratamiento también va a cubrir al linfogranuloma venéreo. Así que esta doxi por 14 días es suficiente si la úlcera se vuelve crónica y no mejora, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería nuestro diagnóstico etiológico? ¿Cómo sería nuestro diagnóstico etiológico de la úlcera? ¿Ya? ¿Cómo sería? Entonces, fácil. Profe, si yo creo que es un herpes, tengo que hacer el gol estándar del herpes para diagnosticar, que es con PCR. Recuerden que la reacción de Zank, pregunta también de examen, el test de Zank, es un test que se hace para ver la reacción o el linfocito reactivo, ¿no? Pero el gol estándar para herpes es el PCR. Entonces, si ustedes diagnostican un herpes, ya saben que solo la primoinfección responde a la ciclovir vía oral en las primeras 48 horas. Las recurrencias no tienen evidencia de responder a la ciclovir, mucho menos a la ciclovir tópico. No sirve, no sirve. Bien. Doc, ¿cómo sé que es sífilis primaria? Ya saben, el RPR, que también está en nuestra norma técnica, pero siempre hay que reconfirmar con una prueba específica que es el FTA-ABC. O sea, pedimos una treponémica inespecífica, o sea, una no treponémica inespecífica, RPR, BDRL, y luego confirmamos con la específica, FTA-ABC. ¿Ya? Y bueno, si confirman que es sífilis, el tratamiento etiológico es igual. Penicilina G benzetínica 2.4 millones intramuscular. Si se dan cuenta, es el mismo manejo que el manejo sindrómico, porque la penicilina es accesible. No hay razón para no tomarla. ¿Ya? Y finalmente, si es un Ducrey, se diagnostica por Gram. Recuerden que es un cocobacilo Gram negativo intra y extracelular, pregunta examen, y se trata igualito con ciprofloxacino o ceftriaxona. Así que no hay diferencia importante entre el manejo sindrómico y el manejo etiológico. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hablar del síndrome de descarga uretral, que es en el varón, y en las mujeres, lo cual es raro, ya les dije, puede ser cervicitis. ¿Ya? Nuestra norma técnica no conoce el síndrome de cervicitis, solamente les pongo ahí como una referencia. Muy bien, entonces empecemos con la etiología. ¿Qué cosa causa este síndrome de descarga uretral? Entonces, lo primero deben recordar que la causa número 1 más frecuente de descarga uretral es la clamidia trachomatis. Es más, la clamidia es la bacteria número 1, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Ya? Representa el 55% de casos de descarga uretral y deben recordar que, como ven acá, la clamidia es una bacteria intracelular que no tiene pared celular, por eso tiene que vivir dentro de las células, en este caso de los macrófagos. ¿Ya? Entonces, el cultivo para la clamidia es el cultivo McCoy, y tiene tinciones especiales también para verlo. Y como ven nuestro dibujito, dentro del macrófago se quedan las clamidias ahí viviendo y se pueden observar de esa manera. ¿Ya? Es una bacteria intracelular. Y recuerden el apellido, clamidia trachomatis, porque hay preguntas de examen donde nos hablan de clamidia piscitacea o clamidófila pneumoniae, que no tienen nada que ver con esta ITS, que es de la clamidia trachomatis. ¿Ya? Muy bien, el segundo germen en frecuencia y mucho más virulento, mucho más grave, es la Neisseria gonorrea. ¿Correcto? Recuerden que la Neisseria gonorrea es primo de la Neisseria meningitidis,
son diplococos gram negativos, como ves el dibujo, y que bueno, pueden afectar tanto intra como extracelular y son bastante virulentos, ¿ya? Estos sí se pueden visualizar en la tinción gram sin problema y como los ves ahí, pueden infectar los neutrófilos, los macrófagos, tanto intra como extracelular. Son bastante virulentos, ¿ya? Bien. Ahora vamos a conversar de la clínica. ¿Cómo es la manifestación clínica de una descarga uretral y de una cervicitis? Lo normal es que la cervicitis sea asintomático en las mujeres. Por ende, no lo tenemos en nuestra norma técnica. Sin embargo, el hombre sí hace síntomas en su descarga uretral. Por eso está en la norma técnica, porque son los que van por el síndrome. Entonces, los hombres infectados por clamidia pueden pasar periodos largos asintomáticos. Y si es que aparece una descarga, esa descarga es mucoide. Si es que aparece una descarga, en el caso de la clamidia, es una descarga mucoide. Como pueden ver acá, hay que ordeñar la uretra y sale esta gotita un poquito transparente, una descarga mucoide escasa. Esa es básicamente la característica de la clamidia. Ahora, si se infecta con gonococo, entonces el gonococo sí genera una clínica mucho más grave, ¿ya? Que puede ser purulenta, como ven ahí, sale pus de la uretra, hay un ardor al orinar marcado, y el datito es que la instauración de la clínica es en los primeros 3 días del contacto sexual, de las 12 horas hasta los 3 días, o sea, es una infección aguda a hiperaguda, si es que es por algunas horas, no depende de la carga bacteriana. Entonces, ese es el dato característico, mientras que la clamidia puede pasar más de 7 días inclusive asintomático, o sea, suelen ser infecciones más subagudas. ¿Listo? Un dato importante del gonococo es que tiene una afectación extragenital, ¿correcto? Puede dar una afectación rectal, puede dar una faringitis, que es difícil de erradicar en la faringe, o puede dar una artritis séptica, que eso es grave, o la famosa triada del gonococo, que es una dermatitis, una tenosinovitis, ¿correcto?, asociado a poliartralgias. Entonces, son cuadros ya que van a ver en reumatología, pero que se pueden explicar por una infección por gonococo, ¿ya? Muy bien. Vamos acá. Entonces, ¿cómo sería un tratamiento sindrómico? Les estoy diciendo, el paciente acude por una descarga uretral. Según la norma técnica, no te interesa si la descarga es mucoide, purulenta, 10 días, 3 días, no, simplemente toda descarga uretral la tratas. Entonces acá el tratamiento sindrómico dice, toda descarga uretral la trato. Entonces, ¿qué dice la norma técnica? Le vas a dar ciprofloxacino, correcto, de 500 miligramos por vía oral, que es algo que el paciente lo puede tomar para el gonococo. Y le vas a aumentar acitromicina 1 gramo, también vía oral, para cubrir la clamidia. Ambos tienen medicina basada en la evidencia y con eso te aseguras un tratamiento eficaz por encima del 95%. Lo único malo es que has tomado 2 pastillas de golpe. Ahora, la norma técnica dice, si tú quieres hacer un tratamiento de segunda línea o un tratamiento ya puntual para gonococo, la norma dice ceftriaxona 250 intramuscular. Si está gestando o es un alérgico a las penicilinas, le puedes dar espectinomicina 2 gramos intramuscular. O si no tienes ceftriaxona, podrías usar cefixima de 400 vía oral en dosis única. Son las alternativas para gonococo, que no sea, o sea, cuando no quieres usar ciprofloxacino, ¿no es cierto? Por ejemplo, una gestante no le vas a dar cipro, le das espectinomicina. Si no quieres usar acitro, por N razones, las opciones para clamidia son doxi, 100 cada 12 por 7 días, o una tetraciclina de 500 cada 6 por 7 días. Recuerden que este da más efectos adversos de diarrea que la doxi. Y ofloxacino también es una alternativa. Entonces la norma nos da opciones de tratamiento si es que no tenemos la clásica ciproacitromicina. Pero al final las preguntas de examen
han venido sobre este tratamiento sindrómico, ¿ya? Ciproacitro. Sin embargo, ¿qué pasa si hay, por ejemplo, un tratamiento que no responde? ¿Correcto? Entonces, ¿qué tienes que saber? Consideraciones finales. Recuerden que todo tratamiento de descarga uretral debería mejorar en menos de 2 semanas, tanto por la respuesta inmunitaria propia del paciente como de los antibióticos que están dando. Se contraindica las relaciones sexuales por 7 días, sobre todo por el gonococo, porque es muy virulento. Entonces, nada que condón, nada, simplemente abstinencia. Y pasados los 7 días, con condón. Pero esta es una de las pocas enfermedades que se prescribe abstinencia sexual, ¿ya? Y la norma dice que tienen que ir a buscar 60 días atrás los contactos de la paciente o del paciente que hayan tenido para ver si es que pueden tener también esta enfermedad, ¿ya? Muy bien. Recurrente, ¿qué pasa si no mejora con una dosis de tratamiento? Entonces la norma dice repetir el tratamiento si es que por algún motivo no se cumplió la dosis inicial. Podemos repetir, ¿correcto? Si es que se cumplió la dosis inicial, entonces la norma dice hay que buscar tricomona. Se hace un examen en fresco de la descarga uretral y se busca el trofosodito de tricomona. Si la tricomona es positiva, entonces al tratamiento le faltaba un metronidazol para este anaerobio, para este parásito, y se le da 2 gramos vía oral y listo. Pero si la tricomona es negativa y no respondió al tratamiento, entonces le vamos a dar igual metronidazol vía oral por si acaso se nos pasó una tricomona, y sobre eso vamos a aumentar eritromicina a horario por 7 días para cubrir el micoplasma y el ureaplasma urealyticum, que son otras bacterias que no van a poder ser cubiertas con el esquema de ciproacitro. Esa es la salida. Y finalmente, a los contactos se les da cefixima 400 miligramos. ¿Listo? Eso es lo que dice nuestra norma técnica actualizada. Bien, ahora vamos a hablar qué dice la evidencia, qué dice la FIGO, qué dice el UpToDate cuando queremos hacer un diagnóstico y tratamiento etiológico, o sea, aquel que costaba, ¿no? Que costaba y que era largo, ¿verdad? Pero era el que tenía la medicina basada en evidencia. Entonces, lo primero que dice es que tanto gonococo como clamidia se diagnostican con NAT. NAT es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, es como una especie de PCR, ¿ya? Que permite con alto grado de especificidad encontrar a la bacteria. Entonces, en ambos casos, con un NAT diagnosticas o clamidia o gonococo, ¿ya? Ahora, si tú quieres, en el caso de clamidia, hacer un examen adicional o no tienes el NAT, puedes pedir anticuerpos IgM e IgG para clamidia. Recuerden que el IgG prevé infecciones previas y el IgM una infección aguda. Y finalmente, la misma FIGO y el UpToDate dicen que si en el gram del pus de la uretra sale un gram positivo en un paciente sintomático, ojo, cuando digo gram positivo me refiero a que pinta para gonococo. Y ustedes saben que el gonococo es un diplococo gram negativo, ¿no? Entonces acá gram positivo se refiere a que la prueba dio positiva, no a que es un gram positivo, ¿ya? Entonces, si el gram sale positivo y hay una bacteria ahí, diplococo gram negativo, y el paciente es sintomático, ya está diagnosticado. No gastes tu plata en NAT, no gastes tu plata en nada. Sin embargo, si en 5 días no te responde al tratamiento etiológico, ahí recién les dicen hagan cultivo de Thayer-Martens, porque el cultivo de Thayer-Martens, pregunta examen, es el gold estándar diagnóstico para gonococo histórico, ¿ya? Histórico. Ahorita es el NAT, pero toda la vida el cultivo histórico fue Thayer-Martens. Entonces, si no mejora en 5 días, se recomienda Thayer-Martens. Muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a tratar? Profe, si el NAT me ha salido gonococo, entonces UpToDate dice dale ceftriaxona 500. ¿Cómo? Y la norma técnica decía 250. Correcto, porque UpToDate siempre tiene la data más actualizada y la resistencia que hay en Estados Unidos y en los países desarrollados obligan a que se duplique la dosis, 500 miligramos intramuscular. E inclusive, si el paciente pesa más de 150 kilos, o sea, es un obeso,
le das 1 gramo de ceftriaxona, ¿ya? Dosis única. Y la evidencia dice, si no has podido descartar clamidia, por ejemplo, no le has hecho un NAT para clamidia que te salga negativo, si no has podido descartar clamidia, cúbrele clamidia con doxiciclina a horario por 7 días. Le cubres, ¿ya? Muy bien. Alternativas a la ceftriaxona. Puede ser cefixima, puede ser dosis alta de acitro, puedes dar genta, gemifloxa o espectinomicina, casi como lo que dice nuestra norma técnica, ¿ya? Sin embargo, recuerda este dato, el expuesto a gonococo, UpToDate le da cefixima, pero el doble de dosis, 800, mientras que nuestra norma decía 400. Luego, les dije que el gonococo en la faringe no se limpia, es difícil de erradicar, entonces la faringe siempre obliga a hacer un cultivo 14 días después del tratamiento para ver si está persistiendo. ¿Qué dice el UpToDate para tratar gonococo en gestante? Se trata igual, solo que no le das la doxi, obviamente porque es teratogénico. Entonces, das simplemente tu ceftriaxona y te aseguras que no tenga clamidia. Si tiene clamidia, le das macrólido. Finalmente, hay que retestear en el tercer trimestre para saber que está curada y en cualquier persona se retestea al tercer mes para saber si está curado del gonococo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profe, ¿qué pasa si en el NAT me ha salido clamidia o he hecho los anticuerpos para clamidia? Entonces, en ese caso, la clamidia, si ya está seguro que es solo clamidia y no es gonococo, por gusto le das la penicilina, porque no sirve para nada, porque no tiene pared la bacteria, entonces le damos doxiciclina 100 miligramos cada 12 por 7 días. ¿Correcto? Existe también una alternativa que si no quieres dar esa bomba, le puedes dar acitromicina, como dice nuestra norma técnica, pero, siempre con su test de gonococo. Si le vas a dar acitro pura, como dice nuestra norma técnica, el manejo sindrómico, pero con su test de gonococo, para asegurarte que no tenga gonococo, porque el acitro no te va a cubrir al gonococo. ¿Ya? Y finalmente, si el paciente tiene proctitis, que usualmente son los HSH, los pacientes que tienen sexo entre hombres, o hay una epididimitis, porque ya la bacteria llegó hasta el epidídimo, ahí se recomienda siempre doxi con ceftriaxona, siempre los dos combinados, siempre. ¿Ya? Bacán.